En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este martes 25 de mayo? Ya casi terminando el 5.º mes del año. Pues bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con esas medidas contra el COVID-19? Mire que esta noche tendremos una interesante conversación con el doctor David Monterrosa. Él es investigador privado referente a lo que es el COVID-19. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle y que nos pueda despejar muchas dudas referente a esta tremenda enfermedad que está azotando a nuestro país y el mundo entero. Buenas noches a la audiencia de tu programa. Vamos a aportar lo mejor que podamos para que la población en nuestro país esté enterada, informada y puedan tomar decisiones con conocimiento sobre esta enfermedad que todavía la estamos dilucidando, aprendiendo, conociendo. No sabemos todo, nos da sorpresas. Cada mes hay nueva información que contradice algunas veces información que teníamos de hace un año, y ahí vamos, ya en el segundo año, en la segunda temporada, y hay que prepararnos para muchas temporadas más. Me está diciendo, doctor, que vamos a prueba, error. No, la ciencia es así, no es prueba-error. La ciencia es que vas aprendiendo nuevas cosas en el camino y los estudios, para que sean serios, deben de llevar tiempo. No podemos hacer estudios retrospectivos porque la enfermedad apareció supuestamente en diciembre del año 2019. No podemos hacer estudios serios de grandes poblaciones porque apenas estamos teniendo la segunda temporada, como digo. Y sin embargo, ya hay estudios, algunos muy interesantes, principalmente europeos y en los Estados Unidos, que nos van contradiciendo algunas cosas. Por ejemplo, la ivermectina. La ivermectina era como el caballito de entrada para cortar la replicación viral. En abril del año pasado para julio escaseó tanto que hubo gente que anduvo buscando ivermectina de uso veterinario y hasta en su desesperación se la inyectaron. Y tenemos información nueva de que la ivermectina realmente no ayuda a cortar la enfermedad. Estamos hablando de dos campos distintos. ¿Ya estás enfermo o estás evitando que la replicación viral te dé síntomas? Yo creo, así como la hidroxicloroquina, que tenía sus pros y contras, que tendríamos que estar en los zapatos de aquel que está expuesto a la enfermedad, por ejemplo, los compañeros médicos, y tengo compañeros que siguen tomando hidroxicloroquina a la semana, al mes, cuando están muy expuestos, y otros ivermectina. A pesar de lo que digan los estudios, el método no importa tanto cuando se trata de vos como paciente o tu familia. ¿Ya? Esto es el caso de que hay gente que en su desesperación ha probado tantas cosas en otros campos de la medicina o en otras enfermedades,
que parecería como descabellado, pero repito, el método es una cosa y el paciente es otra. La reacción al paciente. Bien, veamos entonces lo que son las cifras. Va a aparecer ahí en su receptor de video, amigos televidentes, las últimas cifras que nos da la fuente. Son las fuentes del Gobierno Central de la República de El Salvador, que nos dicen cómo está esta situación. Vamos a ver la primer lámina, que es de mortabilidad, ¿verdad? Sí, los casos activos. Ahí lo tenemos, mire, doctor. Okay, vamos a la anterior. Vamos a la anterior. Okay, tenemos los casos confirmados, 72.821. Se han realizado casi 1 millón de pruebas COVID. Se realizan alrededor de 2.400 pruebas diarias. Eso no varió nunca. No está las pruebas realizadas diarias, sino que está el consolidado hasta hoy, pero siempre realizamos el mismo número de pruebas. Entonces, con un tamizaje tan plano, difícilmente se podían detectar todos los casos, verdaderamente todos los casos activos, pero aún así tenemos 72.800 confirmados, recuperados 68.000. Llama la atención esto, mira, en los casos activos tenés 2.579 y 2.224 son únicamente la mortalidad, los casos de letalidad por COVID, pero esto es lo que se ha comprobado. La realidad no tiene nada que ver con esa cifra de 2.224. Todos los países del mundo tienen su registro. No podemos ser perfectos en registrar al 100% los casos, pero una cosa es el subregistro y otra cosa es la manipulación de los datos, de las cifras. ¿Usted cree que estas cifras no son las correctas? No, multiplicarlo por 4 o 5. ¿Cada cifra? De los 2.200 de mortalidad, nos vamos a 8.000 a 9.000. El economista tiene una cita de hace un mes en el cual hay 113, 117, no recuerdo bien, incremento por 100.000 de mortalidad en El Salvador de casos que no existían antes del 2019. Es decir, tomando en cuenta las insuficiencias renales, cáncer, accidentes, violencia, todo lo que se registra en las defunciones en las municipalidades de todo el país, hubo un incremento en el 2019 para el diciembre del 2020 de 113 a 117 por 100.000, cuando de causas diferentes a las que conocíamos. Esa causa nueva se llama COVID. Y esa causa, y si tú multiplicas esa tasa de 100.000 por 70, que sería el factor de población, somos 7 millones, te da 9.000 personas. 9.000 personas que han muerto por una causa nueva, no conocida antes. ¿Cuál es esa causa nueva? El COVID. Lo que sucede es que muchas personas llegan a hospitalización, le hacen los exámenes de laboratorio, la radiografía o un TAC, digamos, y es COVID a todas luces. El radiólogo dice COVID. Los datos de laboratorio te indican que hay un proceso inflamatorio, que esta persona tiene riesgo de coagulación y se empieza a tratar como COVID. Se complica y muere, pero nunca se le hizo una prueba intrahospitalaria para comprobar que era COVID. Entonces, en la defunción dice neumonía atípica. Empezamos a ver ese diagnóstico que no existe tanto así como se explica. Sí existe la causa por neumonía por influenza, por ejemplo, que da una mortalidad de unos 700 al año. 700 salvadoreños mueren al año por influenza. Y decía sospechoso de COVID-19. Entonces, cuando un caso es sospechoso es que no fue comprobado. Entonces, no está en ese reporte. Pero sí murieron por COVID. O personas que salieron de la etapa aguda de estar positivos a las pruebas de COVID, desarrollaron una complicación que se originó por el COVID y murieron por una complicación. Entonces también se los achacamos y es responsabilidad, o sea, se originó su debacle de salud por el virus. Gente que desarrolló fibrosis pulmonar, insuficiencia renal. ¿Los hipertensos? Claro, una miocardiopatía. Ya tenés una miocardiopatía hipertrófica
por hipertensión, desarrollas una dilatación de las válvulas cardíacas, lo que te lleva a una insuficiencia cardíaca grave, edema pulmón, y la gente muere. Las consecuencias del COVID están matando mucho más que los casos que tenés ingresados ahí, porque en la lámina de pronóstico, ¿cómo no? Veamos esa lámina. La lámina de pronóstico. Vamos a ver, esta es la de las barras. Las barritas. Correctamente. Esa vamos lámina, a ver, amigos televidentes, los pronósticos que nos va a detallar el doctor David Monterrosa. Ahí los tiene usted. Doctor, ¿cómo leemos esta? En esta lámina tenés el pronóstico de los pacientes, y si te das cuenta, hay una caída drástica de la barra de en medio, la negrita, que son los casos moderados, de 625 pacientes que están ingresados en la red hospitalaria, y esto no ha variado en 2 meses. Esta gráfica como que la calcan, baja un poquito, sube un poquito, pero estadísticamente esto no es posible. Ya tenemos pequeñas olas, incrementos de casos. ¿Por qué no es posible? Porque en la clínica, en la realidad, a nivel hospitalario, ves el incremento. Ese incremento debería de reflejarse en la semana epidemiológica posterior. No, yo no estoy pidiendo que a diario, porque no llevamos los casos ni a diario, pero en la semana posterior debería de reflejarse este caso, esta mortalidad o estos casos graves o críticos. Siempre tenemos alrededor de 140 casos nuevos. Y es porque siempre se hacen 2.400 pruebas. ¿Diario? Sí, diario. Si en otros países se hacen 5.000, países con una población parecida a la nuestra, se hacen 5.000, 6.000 pruebas, obtenés más casos positivos. Pero nosotros tenemos un año de estar teniendo 2.484 pruebas, 2.453, 2.432, 2.400, o sea, no pasamos de la misma cantidad de pruebas, por eso vamos a obtener casi el mismo resultado. Pero cuando hemos tenido incrementos, pequeñas olitas, porque no ha habido una ola verdadera, gracias a Dios, ¿será la inmunidad de rebaño? ¿Será la inmunidad que el Señor nos dio a los salvadoreños? Diferente, porque en otros países no has visto este comportamiento. En otros países la mortalidad va de acuerdo al número de casos positivos y al número de casos que la gráfica pronóstico dice. Si yo tengo tantos moderados, tengo que tener más graves y más críticos. Según esa gráfica de barras que vimos, no necesitamos un hospital especial. Esto se cubre en los griparios del Rosales. Esto lo cubriría un hospital, digamos, como el Isla Matepec, si para los cotizantes del seguro lo apartáramos solo para COVID. O si quisiésemos tener un hospital especial en el Gran San Salvador, los colegas del San Rafael se capacitaron muy bien, sin dejar que los San Juan de Dios, tanto de Santa Ana como San Miguel, podrían tener un área especial para COVID. Según esta gráfica, no necesitamos un hospital COVID, nunca lo necesitamos. Muy bien. Un hospital especial. Un hospital especial. Perfecto. Vamos, amigos televidentes, al primer espacio publicitario. Estamos hablando con el doctor David Monterrosa. Él es investigador referente a esta terrible enfermedad que es el COVID-19. Vamos a volver con más después de esto. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos conversando con el doctor David Monterrosa. Él es investigador referente al COVID-19. Es decir, doctor, que estas cifras no son congruentes.
No son congruentes las cifras, pero la realidad es que tenemos más casos, que hay gente grave, que hay gente que necesita las unidades de cuidados intensivos. No en el número que pensamos en marzo, si se acuerda de las cadenas de marzo del año pasado, que podíamos tener hasta 3.000 unidades de cuidados intensivos y que incluso íbamos a habilitar unidades de cuidados intensivos en Mianguera del Golfo o en lugares así. Tenemos colegas en los hospitales regionales o departamentales que no tienen un ventilador mecánico, que cuando hay un caso por accidente o enfermedad, tienen que estar los estudiantes o la enfermera, los asistentes con el ambú. No tenemos ventiladores mecánicos en los hospitales departamentales. Si las cifras no pegan con la realidad, ¿por qué? ¿Se está ocultando información para dar una mejor imagen? Claro. La mortalidad de 2.200 casos, el subregistro llevaría quizás a 3.000, pero la realidad es que han muerto casi 9.000. Entonces estas cifras están siendo manejadas, ocultadas, y te das cuenta por ese pronóstico de los pacientes. Los pacientes muchas veces están graves o críticos, pero se ponen como moderados en la gráfica, porque el COVID tiene una conducta en la unidad de cuidados intensivos. O sea, esto ya se vio acá y en otros países. El paciente de riesgo, tú ya sabes cuánto tiempo después de la intubación te va a durar. Tú ya sabes que no va a recuperarse si tiene daño pulmonar severo, crónico, ya con desarrollo de una fibrosis pulmonar, ¿no? Estamos hablando de los post-COVID. Los pacientes que llegan nuevitos, que acaban de desarrollar la enfermedad, ya tienes un periodo establecido de estancia hospitalaria. O se recuperan o se complican. Cuando vemos una gráfica muy plana, muy calcada, durante semanas y semanas, a pesar de esos pequeños incrementos que mencioné antes, la única conclusión a la que tú puedes llegar científicamente, con lógica o sentido común, por Dios, aunque no sea científico, es que estos datos están siendo manejados para que quedemos bien, para que quedemos con menos mortalidad y casos que Guatemala, que Costa Rica, que Honduras. Pero creo que estamos al nivel de Honduras y Panamá en mortalidad. Si no, mira la cantidad de funciones, y la gente lo sabe, la gente lo ha sufrido, porque en su propia familia y amigos lo han visto. Y gente de Santa Rosa de Lima me decía, ayer solo reportaron 3 o 4 casos y solo aquí pasaron 5. Con protocolo COVID, que es otra cosa que todavía no me explico. Ir a 100 kilómetros por hora, llevando a aquel féretro el dolor de los parientes, con un carro de policía, y como que el virus va a estar, el difunto va a expandir el virus a la población. Cuando va en bolsa especial, va sellado, lo han fumigado, lo han bañado en amonio cuaternario. Es una de las partes más dolorosas de la bioética, de lo que ha pasado en este tiempo, y es un tema que no se toca, como el tema depresivo, como qué impacto genera todo esto en la población en general, y la cantidad de suicidios, de depresiones, de ansiedad, o lo que desarrollan enfermedades que se somatizan como la hipertensión arterial. Pero esa es la única conclusión a la que puedes llegar cuando ves esto y cuando ves la realidad. O sea, tenemos dos cuadros, el cuadro oficial y la realidad. Y los compañeros, cuando están en un hospital, digamos, como el de El Salvador, han firmado un pacto de confidencialidad y no te dan información. Bueno, de hecho, eso es Vox Populi, ¿verdad? No es nuevo. Pero te das cuenta porque lo sufres muy cerca en tu familia, o en el caso mío con mis pacientes. ¿Cuántos pacientes también no van a la red hospitalaria, se quedan sufriendo la enfermedad en casa? Ese es un subregistro, pero lo que no se puede evitar son los muertos. Si quieres, vamos al caso de Nicaragua. Son 2 modelos, El Salvador y Nicaragua, con poblaciones genética parecida, y 2 modelos como que la OMS o alguien aquí arriba dijo que estos nicaragüenses hagan lo que les da la gana. Y a El Salvador cerrémoslo desde el primer día. ¿Se acuerdan cómo se cerró el aeropuerto de un día para otro, ¿no? Que quedaron varados miles de Costa Rica no cerró.
Costa Rica no cerró. Tuvo pequeños cierres y controles, pero por ejemplo a Costa Rica siguió llegando gente, mucha gente. Pero ellos tienen un sistema de salud muy evolucionado respecto al de Nicaragua. El de El Salvador no es un mal sistema de salud. Los hondureños siempre han venido acá, por ejemplo. Le ganamos a los hondureños. A los guatemaltecos creo que también un poquito. En Guatemala, por ejemplo, el plasma de pacientes convalecientes pasaron meses para que empezaran a ponérselo a sus pacientes. Y aquí eso se inició desde junio, si mal no recuerdo. Recordamos a nuestro héroe y colega, doctor Carlos Araujo Presa, que en Houston empezó a usarlo desde marzo. Y eso se hizo también, se hicieron estudios y se presentó su utilidad. Pero volviendo al caso de Nicaragua, tenés un país que no cerró. Puedes ocultar los casos, si no haces pruebas, COVID, no hay positivo. Había días, semanas en los que no hacían pruebas. Hubo desfiles, partidos de béisbol, manifestaciones del amor que organiza Ortega, y hubo incremento de casos en la ola esperada para Centroamérica, igual que El Salvador. Lo que no puedes ocultar son los muertos. Y Nicaragua ha tenido una fatalidad parecida en el gremio médico a la de nosotros. Entonces te preguntas, ¿qué utilidad tuvo el encierre total? Dinamarca y otros países escandinavos no tuvieron cierres ni medidas súper estrictas. Y ves la mortalidad esperada respecto a la cantidad de casos positivos y los casos críticos. Hay una secuencia lógica estadística. En poblaciones anglosajonas, en poblaciones como Brasil, como México, esas curvas esperadas o esos datos no los vemos en El Salvador. Ahora bien, doctor, usted me está diciendo que los datos no son fiables, no son reales. La realidad es otra. ¿En qué nos perjudica no tener, específicamente en qué nos perjudica no tener cifras exactas, cabal, lo más cercanamente posible? Nuestra cultura, cómo somos los salvadoreños. O sea, los salvadoreños actuamos en base a estímulos. Y si el estímulo es el temor, el miedo, actuamos un poquito más responsablemente. Cuando la cosa se pinta no tan mala, se pinta como muy positiva, la gente relaja las medidas. Como en la actualidad aquí en El Salvador. Como en la actualidad. De hecho, tenemos que seguir, incluso con la vacunación, usando las medidas que se recomiendan, ¿ya? Y ciertamente el virus, fíjate, tiene una transmisión por la vía respiratoria, pero no sé si ya lo mencionaron los colegas antes, también tiene una transmisión por la vía fecal-oral. Los chinos se dieron cuenta que la cantidad de virus en las heces es muy superior a la cantidad de virus en la cavidad orofaringea. Entonces, en un país donde se cocina, hay comida tan de manera irresponsable en todos lados, donde pues la gente defeca todavía en la vía pública, etcétera, etcétera, y no hay una disposición adecuada de las excretas o de esto, no se ha dado información, por ejemplo, de la importancia del lavado de las manos y el jabón. Se enfatiza en la mascarilla, ¿o no? En la distancia social, pero una mosca me puede llevar la contaminación a mi propia casa, a mi propia comida. Entonces tenemos muchas cosas de la enfermedad que no se han comunicado a la población de manera correcta. Entonces relajar las medidas, no hacer lo que tenés que hacer, y la consecuencia la sufren los vulnerables. Por alguna razón vemos poblaciones que se afectan mucho más, y aquí quiero hacer un énfasis en la vacunación. Tal vez si tú no te quieres vacunar, pero hazlo por los viejitos. Los mayores de 65 años pueden reinfectarse, pueden tener COVID incluso después de la vacunación, ¿ya? Así que hay que cuidarlos aún con la vacuna. Claro, existen ventajas de la vacunación, porque si no, ¿para qué nos vacunamos? Claro que sí, por supuesto, pero antes de llegar al tema de la vacunación, doctor, quiero consultarle, ¿realmente en nuestro país nos sirvió el encierro de las familias, la paralización del comercio? O sea, en el modelo que te acabo de mencionar, si en Nicaragua no se hizo y ellos tienen los mismos datos o parecidos a los nuestros, hasta menor en mortalidad y en casos, entonces alguien me podría decir, es que Ortega oculta las cifras. Y entonces vengo yo y le digo, nosotros también.
Nosotros también. Lo que no puedes ocultar es que se te muere un familiar, que en una población pequeña como Santa Rosa de Lima, donde todo el mundo se conoce, sabes cuántos y quiénes han muerto, porque todo el mundo se conoce. Y te das cuenta que la cifra de mortalidad en el municipio limeño, por ejemplo, no concuerda con las cifras oficiales. Entonces también hemos ocultado casos. Yo pienso que fue una medida muy buena, pero como no se manejó de manera técnica, sino de manera comunicacional, política. Mira, este manejo tiene que hacerse científico. Los políticos deberían de retirarse y dejar al gremio médico, pero de repente el colegio médico se convirtió en enemigo de las cifras oficiales. El colegiado médico fue visto como parte de los que estaban en contra del manejo, y no estamos en contra, sencillamente el manejo fue inadecuado en el sentido que se junta toda la gente en los vuelos y tenés ahí personas vulnerables que se fueron a cuarentenas mezcladas con todas las demás personas. Ahí se provocó la enfermedad en gente que no tenía que haber muerto. El caso número 1, bueno, el caso 0 es un tipo que dicen que entró por un punto ciego en Metapán. Ese es un cuento chino, hablando de la moda que estamos hoy. Yo no me lo creo. Yo creo que el COVID entró antes, porque en febrero estábamos teniendo algunas manifestaciones parecidas al COVID, muy parecidas, y empezamos a tener alguna mortalidad que se la puedes atribuir a la influenza, pero ese no fue el primer caso. Y el primer muerto, el ingeniero aquel que vino de Panamá, ¿se acuerdan? Que estuvo encerrado en un hotel, que el diagnóstico decía dolorosamente para los de salud pública, murió de paro cardiorrespiratorio. Todos cuando nos morimos se nos para el corazón y los pulmones, obvio. Pero este hombre tuvo una urosepsis, una cantidad de bacterias que invadieron su sistema inmunológico, su sistema renal, de vejiga, uretra, riñones. El hombre murió sufriendo una urosepsis o una grave sepsis que se localizó a nivel genitourinario. Pero este señor ya tenía riesgo y tenía un tratamiento que se dilató. Ahora sabes que hay COVID urinario, COVID con manifestaciones urinarias, COVID con manifestaciones gastrointestinales, el que todos conocen, el con manifestaciones respiratorias. Hay COVID con manifestaciones dermatológicas, conjuntivitis, problemas psicóticos o de alucinación, es decir, neuropsiquiátricos. Al final, esas son manifestaciones donde hay receptores para el COVID. Pero lo que te mata sigue siendo lo mismo. La tormenta o el proceso inflamatorio que el mismo cuerpo, el mismo sistema inmune provoca, y la coagulación. Ok, perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Mire, hay detalles realmente, como dice el doctor, que lo estamos conociendo en el camino, ¿verdad? Es grave también no tener las cifras reales para tener las medidas concretas, cómo lo vamos a hacer, combatir el COVID-19. Ya volvemos, permítame. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, doctor. Pasemos al lado de la vacunación. Algunas voces críticas de la vacuna dicen que estamos en la etapa experimental. Es decir, para que una vacuna se conozca sus resultados, tiene que pasar 10, 15 años para conocerla. Y entonces, ¿por qué estamos utilizando la vacuna cuando es experimental? Porque los 10 o 15 años van a pasar independientemente de lo que hagamos. Cabalmente. Entonces, si
si en 10 años vamos a tener resultados que nos van a dar muchas luces para la siguiente generación. Hay que entender que en la medicina no voy a pensar en mi generación, tengo que pensar a futuro, en la siguiente generación, en los que ahora tenemos 50 y de repente vamos a tener 60, 70, vamos a ser población de súper riesgo. Es decir, que nosotros estamos en el experimento. Es correcto. Estamos experimentando para que las nuevas generaciones ya sepan por dónde ir. No pongamos la palabra experimentar, porque en las vacunas hay 4 fases. ¿Cómo no? La fase de diseño de la vacuna es la primera fase. Aquí se elige qué tipo de tecnología vas a usar. La segunda fase es la fase en la que se usan animales que tienen una genética, un comportamiento sistémico parecido al humano. Y tenés vidas cortas de estos animalitos en los cuales puedes ver una evolución pasado a tiempo humano hasta de meses o años. En la etapa 3 es cuando esta vacuna ya pasó estas 2 etapas, es potencialmente segura y tomás poblaciones humanas, y aquí es donde hay que agradecerle a los brasileños porque todos han experimentado. Aquí es una experimentación porque pasás de los animalitos a la etapa 3. Y en la fase 3, la FDA y los gobiernos como la Asociación Médica Europea aprueban las vacunas si fueron seguras en la fase 3. Es decir, si en las poblaciones a las que se les dio placebo, se les puso la vacuna, no hubo efectos graves. Claro que tenés siempre el riesgo de tener 1 en 50,000. Para redondear la cifra de todas las vacunas, vas a tener 1 en 50,000. Y cuando yo veo, por ejemplo, 1.600.000 dosis aplicadas en El Salvador, tengo que tener unos 25 personas que han tenido alguna gravedad en el país. Pero lo sabemos porque nos contaron por aquí y por allá. Oficialmente no sabemos qué le pasó a esas 25 personas. Creo que para el gremio es bien importante, para la población es bien importante saberlo. Pero como se podrían asustar, digamos, te digo, 1 en 50,000 tienen alguna gravedad. Entonces vale la pena. Se asusta a alguien y ya no van a vacunarse. Ya no van a vacunarse. Y el efecto secundario, el efecto adverso, de la vacuna, el más grave es el embolismo, ¿no? El tromboembolismo. La fiebre, dolor en el lugar, cierto rash, alguna manifestación. Hay que entender que lo que me están poniendo es parte del COVID en mi cuerpo, pero modificado en su genética del ARN, ¿verdad? Virus atenuado, diluido, como la vacuna Sinovac, la vacuna china, o han ocupado un vector o un virus que traslada parte de la proteína S del virus a mi cuerpo, pero ese virus que me inoculan no es patogénico para mí, como los adenovirus. Este es el caso de la AstraZeneca. Solo hay 3 tecnologías en la vacuna. Y Alfredo, hay 35 vacunas en proceso, aparte de las que conocemos en el mundo. Es decir, en 1 o 2 años vamos a tener mucha más variedad de vacunas. Cierta población esta, aquella población aquella. Pero todas las vacunas tienen el mismo riesgo parecido, 1 en 50,000 de efectos adversos. Pero todas las vacunas aprobadas tienen una protección del 95 al 100% en desarrollar COVID grave. La población que no se vacunó tuvo ese riesgo de desarrollarlo. Y la población que sí se vacunó, este es un estudio de Dinamarca del mes antepasado, la población que sí se vacunó, del 95 al 100% no desarrollaron COVID grave. Los poquitos que desarrollaron COVID grave eran personas mayores de 65 años y que sus propias familias no guardaron las medidas adecuadas. Hay que entender que el concepto que ha enseñado Solano y Panameño y otros médicos de carga viral sigue vigente. No. Si tú sales con una sombrillita, una gran tormenta, te vas a mojar, te vas a empapar. Hay que llevarse el paraguas, es decir, hay que estar vacunado. O hay que ponerse el traje. Doctor, especial. La vacuna que nos están poniendo en la actualidad, si usted quiere ir a Europa, no lo dejan entrar con esta vacuna. ¿Por qué? Porque no ha sido aprobada por la agencia europea.
no es porque la vacuna no sirva exactamente. Ok. Entonces es una falta de aprobación. Ok, pero si me vacunan con la de Pfizer, Biotech, o con la de AstraZeneca, mi caso es ese. A mí me pusieron la AstraZeneca, me la van a repetir el 21 de junio porque es 3 meses. Pero con la vacuna Sinovac de Coronavac de China, como no ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, no puedes entrar a la Unión Europea. Es la única. Es la única. Es la única. Vamos a un nuevo espacio publicitario, amigos televidentes. Tenemos más con ustedes. Mire, estamos conociendo nuevos conceptos y como dice el doctor, realmente vamos a ir conociendo esto en el camino. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuemos conversando, amigos televidentes, en esta noche interesante el tema porque a todos nos involucra, todos tenemos interés y como dice el doctor, mire, vacunémonos, no por nosotros, sino por la gente que nos rodea, los que tenemos abuelitos, los que tenemos personas de alto riesgo, pues se lo podemos llevar y si estamos vacunados el riesgo será mejor. Ahora bien, esta inmunidad que sea por rebaño, doctor, en esta enfermedad, ¿está aquí en El Salvador presente? ¿La han auscultado ustedes que está? Yo pienso que sí. De hecho, ¿por qué? ¿Qué es lo que le hace pensar esto? Tienes, la ola va de finales de abril, mayo, junio y julio. Y empieza a bajar en agosto. En agosto se relaja un poco la gente. Alguna gente hasta quiere ir a la playa. Vimos para Semana Santa. ¿Vio usted cómo estaban de atestadas las playas? Vaya, septiembre se quita la cuarentena estricta. Hubo un gran conflicto en que si se necesitaba o no se necesitaba. Bueno, desde agosto, ¿no? Pero creo que ya se había cumplido el objetivo, que era proteger el ingreso, salida de personas del país. O sea, ese fue el objetivo de la cuarentena estricta. De ahí un objetivo económico. Estaba afectando la economía. Un objetivo político, cada quien sabe la agenda que maneja de manera política, pero un objetivo científico no lo había. Por eso el Colegio Médico dijo, relajen ya, empecemos a volver a la normalidad, porque es necesario que logremos la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esto? Que a los que les ha dado COVID o a los que han estado expuestos al virus, su sistema inmune desarrolla anticuerpos. Pero siempre hay casos que les ha dado 2 veces. Hay riesgo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos duran de 3 a 4 meses. Pero es lo mismo con la vacuna. Vamos a tener que estarnos poniendo refuerzos de la vacuna de manera anual. ¿Por qué? Porque ya sea las dos, doctor, o una sola jornada. Creo que sería solo un refuerzo, solo una dosis. Muy bien, perfecto. Creo, todavía no sabemos y depende de las vacunas. La Johnson & Johnson, por ejemplo, ellos decían que era una sola dosis, pero algunos están en contra de ello y piensan que se necesita una segunda dosis. Pero digamos en el 2022, vamos a necesitar un refuerzo. ¿Por qué? Porque la inmunidad, tanto natural como la que me da el proceso de inmunización o vacuna, en el COVID ya vimos que tiene vencimiento. 3-4 meses. Claro, tienes una memoria inmunológica porque cuando te vuelva a exponer a COVID te puede dar como una gripe, que eso es lo que anhelamos todos los médicos, que esto se convierta en un proceso gripal. De hecho, ¿cómo se llaman los servicios donde están ingresados los pacientes COVID en el Rosales, por ejemplo? Griparios, así se llaman. Y eso es lo que anhelamos, ¿no? Que se logre la inmunidad que hemos visto, que a pesar de diciembre, las elecciones, Semana Santa, no hubo olas grandes. ¿Qué pasó entonces? Creo que al ser una población concentrada en una área geográfica de las grandes ciudades, porque allá afuera en los pueblos no usan mascarilla, no hay distancia, allá no había cuarentena. ¿Funcionó ahí la inmunización de rebaño?
Y llegó, tarde o temprano llegó. Yo tengo una clínica y una casita ahí en Suchitoto, y es una población más pequeña que Santa Rosa de Lima. Y empecé a ver quién es acá, aquí estoy, por si alguien necesita. Muy pocos tuvieron síntomas, muy pocos. Y hubo, por ejemplo, en diciembre, para las fiestas de Suchitoto, la alcaldía hizo un carnaval, que hasta salieron fotos en las redes sociales, un carnaval a todo dar, un montón de gente, y yo estuve en enero esperando. Como sabemos que el periodo de incubación es de 14 días, bueno, en enero, a finales de diciembre, enero, esperando. Cuando llegaba a Suchitoto, jueves, viernes, veía a la gente, hablaba con los comerciantes, con el centro de turismo, atención al turismo, que pertenezco al CAT. ¿Cómo está aquí? No, todo bien. ¿Cuál es la conclusión? Logramos cierto nivel de inmunidad, porque la vacuna todavía no estaba en diciembre, Alfredo. Eso sí. La vacuna llegó hasta finales de febrero, quizás llegó antes para algunos muy pocos privilegiados, ¿verdad? Por ejemplo, tú sabes que a la policía, y no estoy hablando mal de la policía, gracias a Dios que a la policía le pusieron la de Pfizer, a los médicos AstraZeneca y la chinita. Ahora sabemos, en ese tiempo nos molestaba un poco, nos indignaba. Ahora sabemos que no importa cuál vacuna me ponga, lo importante es que me vacune. Eso es lo importante. Vamos a volver, amigos televidentes, con la conclusión y la despedida de este interesante programa. Permítame. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Pues bien, nos quedan temas muy pendientes con el doctor. En otra jornada de entrevista como esta, lo estaremos agotando, el sacrificio del personal médico. Ahora le consulto, doctor David Monterrosa, ¿en qué condiciones, en resumen, estamos acá en El Salvador con esta enfermedad, esta pandemia? Es decir, ¿estamos airosos? Porque las UCIs están normales, no rebalsan, estamos en un estado, podríamos decir, muy alentador. Sí, creo que el pronóstico es muy favorable para El Salvador. La genética, la población, el sistema de defensa nuestro, por lo visto, funcionó. No sabemos exactamente, porque no se han hecho las investigaciones. En 10 años vamos a saber todos estos estudios retrospectivos en poblaciones, por qué algunas poblaciones fueron más afectadas. Pero lo que puedo decir de El Salvador es que gracias a las medidas, a los pocos que fueron obedientes, algunos no lo fueron, al sacrificio del gremio, como tú dices, la aportación que ellos dieron a cortar la enfermedad en las fases graves y a la vacunación, creo que tenemos un buen pronóstico para los siguientes 2-3 años. Se decía que iban a haber olas grandes de esta enfermedad y no ha pasado. ¿Cómo están las UCIs de los diferentes centros hospitalarios? Hay camas suficientes. Se ve la ocupación hospitalaria, por ejemplo, México llegó al 85% de su ocupación hospitalaria en la parte más grave. Algunos países como Costa Rica estuvieron al borde del 90%, 95%.
El Salvador nunca ha estado arriba del 70, ya cuando se habilitó muy tardíamente, por cierto, el hospital totalmente. Pero el sacrificio y esta medida política tuvo un costo en nuestros compañeros, en no centralizar el COVID y manejarlo en los hospitales regionales. Se manejó en el San Rafael, en el Saldaña y en la red privada, donde luego se permitió manejar también, pero al no haber una centralización del manejo, se expuso a demasiadas personas. Te pongo un ejemplo. Tú no tienes trajes adecuados en el General de Lis. Llega una persona con un accidente de moto, pero el muchacho es portador. Entonces el ortopeda no tiene que tener un traje COVID de alta gama, pero el muchacho viene con el virus y contaminó al colega. ¿Ya? O sea, no se hicieron los protocolos y las medidas, pero eso es un tema largo para proteger al gremio. Por eso vemos mucha letalidad en los compañeros. Y otra razón fue el descanso. Y aquí no me van a dejar mentir los mismos compañeros que algunos, estando positivos a COVID, fueron llamados al día 15 a regresar a trabajar. Oye bien eso. Cuando estaban en una fase de agotamiento inmunológico, se obligaron a exponerse. Y hay mucha cosa que hablar de esto. Muchas gracias, doctor, por haber venido, ¿verdad? Le invito para la próxima, vamos a agotar el tema del sacrificio que hizo el gremio médico en cuanto a esta pandemia del COVID-19 aquí en nuestro país. Gracias, doctor. De verdad, se le agradece mucho su presencia en esta noche, doctor David Monterrosa. Gracias, Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos más. Que pase un buen descanso. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.